hay brotes en unas cuantas unidades, en unas 8 unidades, pero el brote mayor es en la cárcel de Canelones, y esperamos que puedan irse conteniendo como se contuvo durante muchos meses la pandemia dentro del sistema carcelario, pero obviamente es una situación compleja, ya que golpea un sector vulnerable, frágil, que tiene muchas veces carencias todavía arrastradas de muchos años, pero hay una actitud firme del área de salud y las situaciones del área de salud, del INR, de ACE, de Sanidad Policial, y se están enfrentando esas carencias, se están enfrentando las situaciones, y la situación al momento de hoy es controlada, no ha habido hospitalizaciones, no ha habido casos de síntomas graves, así que en general la población carcelaria es una población joven, es obviamente de riesgo, es un lugar que puede ser un vector de contagio, por lo tanto requiere particular atención de las políticas sanitarias, pero la situación por ahora es controlada. Los casos positivos detectados es muy difícil en una cárcel poder aislar totalmente o aplicar una cuarentena de aislamiento. Bueno, los protocolos que se hicieron desde el principio de la pandemia establecieron mecanismos justamente de cuando hay una sospecha, aislar, cuando hay un positivo, aislar el sector donde estuvo el positivo y llevar el positivo a un lugar especial para casos positivos, o sea, una especie de mini hospitales COVID. Eso depende de cada unidad, de sus posibilidades físicas. En algunos lugares eso ha funcionado muy bien, por ejemplo en Concar había un módulo entero que había sido inaugurado al finalizar, allá hacia en las postrimerías de la administración anterior, en enero del año pasado, principios de febrero del año pasado, y ese módulo se reservó para todos los casos COVID de Concar, por ejemplo. El Concar es el lugar de más población, 1/3 de la población nacional penitenciaria está allí, y pues por eso ese espacio, ese pulmón, realmente fue un enorme salvataje, y por suerte ese módulo se había quedado habilitado. En los otros lugares se aplica la misma lógica, pero hay cárceles que tienen muy pocos lugares disponibles, debido también al hacinamiento, a las dificultades edilicias de mucho tiempo, porque las reformas se han hecho en muchos lugares, pero no en todos, y porque hay muchas materias pendientes importantísimas en muchos lugares. Así que cada lugar es una artesanía, una manera de buscar soluciones flexibles, dar información a la población, información a las familias, información a los internos, y explicar que hay que transitar la enfermedad, que los días pasen y ojalá que sigan la situación hasta ahora sin consecuencias severas. Bueno, Paysandú tiene una sobrepoblación que no llega a hacinamiento crítico, pero claro, el hacinamiento no pueden ser solamente las plazas, la cantidad de camas. El hacinamiento, no tenemos todavía una unidad de medida del siglo XXI. Medimos el hacinamiento por cuántas camas originalmente había, cuántas plazas había, cuántos lugares, y bueno, se mide sobre eso. Y se le llama densidad, cada 100 plazas lo que supera es un porcentaje de hacinamiento. Con más de 120 por 100 plazas disponibles se considera hacinamiento crítico. Pero la plaza en el siglo XXI no alcanza con la cama. La plaza tiene que ser también una parte, un metraje de actividad deportiva, actividad cultural, actividad educativa, actividad sanitaria, aire libre, espacios deportivos, todo eso tiene que estar presente. Entonces la medición, que ya nos da mal, si la miramos con óptica del siglo XXI y perspectiva de derechos humanos del siglo XXI, nos va a dar mucho peor. Por lo tanto, hay que trabajar en conjunto, hay que ir como establece la ley de urgente consideración, una estrategia nacional penitenciaria para no solamente atender la emergencia, atender los emergentes, aquellas cuestiones importantes muchas veces, que a veces cuesta muchísimo el sistema carcelario, atender esas emergencias por las carencias de mucho tiempo, por las particularidades de la población, etcétera, pero hay que también pensar más allá de eso, más allá de esa emergencia, de ese vendaje de urgencia, pensar en medidas de largo plazo y de mediano plazo que nos den un modelo diferente. Para el sistema carcelario, para el sistema de medidas alternativas y para toda la dimensión de las políticas sociales que tienen que ver con el antes, con la comunidad antes, con las familias en riesgo, con las familias excluidas socialmente, con los grupos sociales excluidos socialmente, y luego con el después, con las personas que vuelven a la comunidad, que encuentran también una situación de deprivación, porque vienen de lugares muy deprimidos. Acá en Paysandú, sabemos, hay lamentablemente en Paysandú zonas muy pobres, muy carenciadas, y bueno, también hay que trabajar sobre eso. Son todas piezas que se deben conectar en una única visión de ciudadanía integral.